Hola y bienvenido al podcast para profes de idiomas. Este es un espacio para profes como tú que enseñan, emprenden y a veces se sienten un poco solos en el camino. Hablamos sin guión sobre lo real, lo que nos ilusiona, lo que nos cuesta y lo que nadie te cuenta cuando decides emprender como profe. Soy Anaeli y junto con Patricia te acompañamos desde experiencias reales y ganas de crear comunidad. Empezamos. Hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar la retroalimentación de nuestros clientes, de nuestros estudiantes, para desarrollar nuestro negocio. Tema súper interesante. Realmente te cambia la vida, la retroalimentación, el feedback. Bueno, en mi universidad decían que no había retroalimentación porque eso sería como volver al principio, sino realimentación. Agarrar Ok, todo ese feedback y meterlo dentro de al nuestro sistema sistema, para ¿no? ajustar. Exactamente. Ujú. Sí, primero que nada, creo que hay que empezar con las formas en las que podemos recolectar esta retroalimentación. Entonces, en mi experiencia hay dos formas. La primera es que llega sin que la pidas. Después de una clase, un mensaje de, oh, me encantó la clase, etcétera. Y después de un examen, en mi caso, un examen de ley, como un llega en dos partes. Y la primera parte siempre llega después del examen y no es muy alentadora, pero ya lo he aprendido. Y es cuando te dicen como fue súper difícil, no aprobé. Pero en mi experiencia casi siempre, al 90% de las veces, realmente aprueban, solo es esta emoción después del examen. Y cuando llega la aprobación del examen, siempre la retroalimentación es preciosa y ni la pides, ¿eh? Siempre les digo como, avísame cómo te va, ¿no? Pido esto, pero no lo pido como en forma de retroalimentación. Pero llega y siempre es como una motivación, una validación y muchas cosas positivas. Y a veces llega hablada y no Ujú. escrita necesariamente, que es cuando estás en una clase y de pronto el estudiante te dice, Ana, esto es súper útil, me encanta, este tema es padrísimo y lo que sea. Entonces ahí no llega escrita y tampoco la puedes grabar, ¿no? Pero llega y también es parte de lo que te motiva. Y la segunda forma sería pedirla. Yo solo lo he hecho una vez, más o menos 40% de la gente respondió, era una encuesta muy pequeña, pero fue buena y ayudó también, ¿no? No sé Ahí si me tú conozcas parece. otra forma. No, me parece que esas dos lo resumen bastante bien. Lo que me parece muy importante es documentar todo eso. Normalmente documentamos el feedback que pedimos o el feedback que nos dejan en la cosita esta de Google, si tenemos la ficha en Google Maps o si enviamos una encuesta. Eso está documentado. Pero las que no documentamos normalmente son las que nos envían espontáneamente o la que nos dicen verbalmente. Y eso es, me parece que es fundamental. Bueno, voy a empezar primero por la parte que tenemos que documentar. Cuando nos mandan un mensajito de texto o mandan un correo electrónico y nos dicen, mensaje de texto, me encantó la clase de hoy, la puse en práctica en esto o en aquello o en lo otro, que nos llena de mucha satisfacción y de feedback positivo. Un shot a la carpeta de la felicidad que vamos a tener en nuestro celular o en la computadora, porque de ahí vamos a agarrar información y nos vamos a recargar cuando el síndrome del impostor nos diga que no servimos para... Vamos a esa carpeta y vamos a ver todos estos screenshots de felicidad, cosas maravillosas que hemos puesto en el mundo y vamos a recordar que la cosa no está tan mal. Y normalmente ese feedback es positivo. Es raro que alguien te diga por mensaje de texto, eres lo peor del mundo. Cuando muchos te pueden decir, podríamos hacer esta otra cosa en la clase que viene, o hoy no me quedó claro, después que lo estoy pensando, no me quedó claro, podríamos repasar lo otro. Eso también lo vamos a documentar, preferiblemente en una carpeta que se llame algo así como para crecer. ¿Por qué? Porque esa información nos va a servir para ajustar cómo damos la clase, para ajustar cómo ofrecemos nuestro servicio. Tal vez incluso es el proceso de pago, no está claro. Me confundí con el número de cuenta bancaria o, no sé cuál es el clic, cuál es el link. Eso nos va a ayudar para no pensarlo todos los días de ese mes, sino cuando vayamos a hacer nuestra próxima auditoría, vamos a esa carpeta de crecimiento y vemos qué son las cosas que tenemos que ajustar desde ese feedback, ¿no? Y también nos sirve para crear contenido. Vemos, es ideal para, esto siempre lo digo, pero yo no lo aplico, como siempre es en casa de herrero cuchillo de palo, tengo que empezar a aplicarlo, pero es mencionar, esto estaba tal vez no tan bien, y esto es lo que hice para mejorarlo, y ahora este es el feedback, esta es la Claro. transformación. Eso es fundamental, ¿no? Sí, no solo se tiene que compartir lo grandioso, porque al final somos seres humanos y
o nos equivocamos o tenemos cosas que mejorar. Y la forma en cómo reaccionamos frente a una retroalimentación que no es del todo la más feliz y la más positiva, habla mucho de qué tan profesionales somos. Y le dice mucho al estudiante, bueno, y a mí no me está entrando la información que esta persona me está dando, ¿cómo va a reaccionar? Le puedo decir libremente que esto no me está cayendo, no me está entrando como me tiene que entrar. Claro. Sí, porque esa confianza que generas en que la gente te diga, Ana, me gustaría, por ejemplo, que la próxima clase revisáramos esto porque no me quedó muy claro, habla súper bien de la confianza y la relación que estás construyendo. Y esto ahora que lo estabas diciendo, creo que no solo aplica como la clase como tal. Por ejemplo, ayer tuve una situación en la que expliqué las instrucciones, pero claramente no fui clara porque el grupo no hizo lo que le pedí. Entonces le expliqué las instrucciones, puse el audio y cuando empezamos a revisar, habían cada uno interpretado algo diferente. Yo les había pedido que identificaran ciertas estructuras y ellos escribieron casi todo lo que escucharon porque no fui clara. Y una de ellas me dice, perdón, y yo, no, perdón, yo, porque digo, no es nada grave, pero yo no fui clara, ¿sí? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que la próxima vez que haga este ejercicio voy a escribir, y ya hasta incluso lo escribí en el Canva, ¿no? Porque las instrucciones no son tan normales. Escucha el audio y responde las preguntas, ¿eh? Escucha el audio e identifica las estructuras de clasificación. Los estudiantes también no están tan acostumbrados a ese tipo de ejercicios, identificar estructuras en un audio. Normalmente se usan más como comprensión. Y yo... Y yo no fui tan clara, entonces esto no es una retroalimentación sobre mi trabajo completo, pero lo uso para redirigir la actividad la próxima vez y de esa misma con el negocio, ¿no? Tal cual, tal cual. También tenemos que tener en cuenta que para algunas culturas es más complicado dar ese tipo de feedback. Yo recuerdo dando clases para polacos que era muy difícil para ellos decirme cuando no entendían algo. Y ellos hasta el final era como, sí, yo lo entendí. Pero yo me daba cuenta en algún momento haciendo alguno de los ejercicios que no lo habían entendido. Y claro, ellos tal vez para no sentir que me estaban ofendiendo, no me decían, hey, esto no está claro. Pero yo tuve que entenderlo por otras pistas que me daban, alguna pregunta Sí, que no hacían. usan la estructura, ¿no? O que les dices y repiten el mismo error que les estás corrigiendo. Y es como leer entre líneas. Claro que sí. Terminas la clase y te anotas en el app de notas del celular. Tal cosa que dije no estuvo clara, para que la próxima vez que vayas a dar esa misma clase cambies la estructura de cómo lo estás diciendo. Lo mismo va con los procesos que tienes con los clientes. A mí me pasaba en principio que yo daba un documento de 15 páginas, un PDF de 15 páginas, con la propuesta de trabajo, todo lo que llevaba incluido, que los extras, bla, bla, bla. La gente no va a leer 15 páginas de PDF. Entonces, cuando veníamos a la siguiente reunión, yo veía que no habían firmado el contrato, ya que me hacían preguntas que estaban claramente explicadas en ese PDF, entendí, hey, esto no me está sirviendo, yo estoy perdiendo un montón de tiempo armando este documento, esto no me sirve. Lo corté, ahora es una página, esto es lo más importante, luego tienen el contrato con como la letra chiquita que ya está explicada arriba como más simple, abierto. Yo recomiendo que en el caso de los profes de idiomas, después de cada curso, a veces vendes un bloque de un mes de clases, a veces vendes un semestre, a veces vendes el año. Cuando termina el bloque o cuando termina la relación con ese estudiante, que el estudiante se muda, deja las clases por lo que sea, mandarle una encuesta muy corta. Muy corta, eso es muy importante. No tiene tiempo, como este PDF de 15 páginas, no tiene tiempo. Si abre Google Forms y ve 20 preguntas, no lo va a hacer. Necesitan ser 2, 3 preguntas estratégicas. Por ejemplo, yo pienso, no solo es retroalimentación general, es retroalimentación con intención. Y un comentario abierto, si ellos quieren y pueden decir más, ¿no? Ahí tienes dos opciones. Puedes enviarla exclusivamente para este estudiante en particular. Por ejemplo, si alguien se retira de las clases a medio año, a medio paquete, bueno, ¿qué pasó, no? Lo que me quieras decir, aquí está este formulario y ya tú sabes que viene de esa persona. A mí me encantan las que son anónimas porque te da más chance para recibir ese feedback negativo que la gente no se sintió en confianza para decirte. Que es el feedback que todos... A ver, el feedback positivo es perfecto para hacer capturas de pantalla y publicarlo por todos lados. Y decir, mira, soy lo máximo. Soy yo la que lo está diciendo. Claro, soy lo máximo, etiquetas a la persona, gracias por este feedback, es todo maravilloso. Pero el feedback negativo para mí es mucho más valioso porque así me ayudan a saber
en qué la cagué y cómo mejorarlo en el futuro. Pero mucha gente no quieren, especialmente porque trabajo con gente con la que estoy relacionada uno a uno, no quieren decirme estas cosas. Sí, se puede hacer la cosa un poco incómoda y se Ujú. entiende. Entonces, a veces yo lo que he hecho es enviar una encuesta anónima, por ejemplo, al final del año escolar o al final del año 2025 en diciembre. Y es como, esta encuesta es anónima es para todos los clientes que tuve este año. Ujú. Y entonces tiendo a hacer tres preguntas. ¿Cuál era tu objetivo antes de trabajar conmigo? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Y cuál fue cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Vamos a hablar de emociones, porque esa emocionalidad es lo que nos va a decir. Normalmente no nos van a decir, no me explicaste bien la gramática del subjuntivo, No, no. te van a Sí, decir la forma en la que explicaste esta cosa no estuvo clara o en la clase de tal cosa yo sentí que estabas de mal humor y eso no me gustó, claro. qué sé yo. Sí, porque el estudiante no va a decir como la diferencia entre ser y estar tiene estas, no sé, características y tú no mencionaste esta. No, por supuesto, es porque si lo supiera no tendría clases contigo, ¿no? Tal cual. Básicamente, Me fui de sí, sí, sí. vacaciones y al final lo que aprendí no lo pude usar, qué sé yo. Cositas, en mi caso, pueden ser cosas como esperaba que me dijera, me pasó una vez, esperaba que me actualizara sobre el estatus del proyecto por lo menos una vez por semana y pasaba una vez cada semana y media y yo lo quería más Ujú. pronto. Eso se arregla fácil, pero yo necesito saber cuál es tu expectativa para poder Claro. cumplirla. Entonces, yo pregunto, ¿cuál era tu objetivo antes de trabajar conmigo? A mí, porque eso también me va a dar una visión de cómo me veían y por qué me eligieron. Y cuál Ujú, es el valor que vieron en mí antes de trabajar conmigo. ujú. Y después el resultado me va a decir si cumplí o no cumplí con la expectativa que tenían antes de trabajar conmigo. Que además en ese combo, como estamos hablando de emociones y de metas, si es una reseña positiva, me da la estructura perfecta para publicarlo en mi página web o en redes Claro. sociales y decir, Sí, sí, está todo sí. perfecto. Pero si no, también me da información muy valiosa para ajustar mi sistema, procesos, estructura y mejorar en el futuro. Y entonces al final les dejo un espacio si estás cómodo con que yo sepa quién eres o estás cómodo con que yo publique esta reseña, déjame tu nombre y apellido aquí o sube una foto o lo que sea para que entonces ya no sea anónima, sea personal. Y mucha gente, los que dan una reseña un poco negativa, te dejan el nombre como para, hey, vamos a trabajar en esto en el futuro. Otros no, Claro. pero como tú dices, ya uno más o menos sabe por dónde va la cosa. Sí, sí, sí. Sí, Pero es porque hay muy, muy ciertos, valioso. como es personal, una vez más, no, hay ciertos detalles que van cambiando. Sí, Pero, por ejemplo, en esto de los objetivos, una de mis batallas, de mis grandes batallas, es que muchas veces los estudiantes no tienen claros sus objetivos. Tienen objetivos, pero no los tienen tan claros. practicar, hablar, qué sé yo, lo que sea que signifique para ellos. Pero lo que significa para ellos te lo van a decir en la última pregunta. ¿En cuál fue el resultado Ujú. después de trabajar conmigo? Porque te lo van a decir en sus propias palabras cómo interpretan ellos ese viaje de Sí. pre, durante y post. Sí, ya digo, en mi experiencia no lo tienen tan claro como No. uno o como, no, porque creo que en el trabajo que tú haces hay un objetivo que es quiero mi marca, ¿no? No O quiero, necesariamente, no necesariamente. Hay clientes que me dicen, mi objetivo es vender más. ¿Qué significa vender más? ¿Vender más a quién? Entonces no sabes cómo te arma una estrategia para hacer algo que tú no tenías claro en un principio. Cuando te dicen, mi objetivo era hablar más, pero tal vez nunca te lo dijeron en tu cara. Tal vez cuando empezaron a ujú, trabajar contigo nunca te dijeron, mi objetivo es hablar más. Y tienes a esta persona que es súper tímida en clase, que nunca interviene. Entonces tú no sabías que su objetivo era hablar más. sí. Digo, no, lo primero que hago es preguntarles cuál es tu objetivo. Y es ahí donde Ujú. me topo la primera cosa que es hablar más. Y entonces empiezo a desmoronar, ok, ¿y qué es hablar más para ti? Pues hablar más. ¿Hablar más qué? O sea, hablar más conmigo, hablar más con alguien más, hablar más en tus viajes, hablar, leer. No, te dicen leer, de leer, no, te llegan en A1 y dicen mi sueño es leer Cien años de soledad en español. Ok, no, está bien, eso al menos es un objetivo más claro, ¿no? Pero lo tienes que ir rompiendo en qué tipo de textos vas a Ese tener es que el estar enfoque empezando a correcto. entender. El enfoque exactamente correcto, porque entonces también en ese feedback tú vas a ver si al hacerle tú todas esas preguntas en un principio ya ellos aclararon un poco mejor sus respuestas. Entonces cuando te vienen a dar este feedback ya recuerdan, bueno, leer Cien años de soledad para el siguiente verano,
pero en el proceso entendí que aprender un idioma no es tan fácil, pero ya puedo viajar a España y pedirme un café Sí, sí, y tener una conversación básica con un nativo, sí. qué sé Algo yo. que es verdad, están reajustando esos objetivos. Claro, Porque además también cuando una persona, por ejemplo, habla, en mi caso, polaco e inglés, pero inglés lo aprendió en la escuela, entonces realmente no tiene experiencia aprendiendo idiomas, porque para aprender idiomas hay que saber aprender, ¿no? No tiene experiencia aprendiendo idiomas, va a ser más lento. Y va a llegar con el voy a leer Cien años de soledad en un mes. No, pero para mí hay dos tipos. El que te dice voy a leer Cien años de soledad en un mes y el que te dice para poder hablar con un nativo necesito 10 años de estudiar, ¿no? claro. No lo tiene tan claro, pero es verdad que aunque no lo tengan tan claro, existe. Y en esta retroalimentación lo van a medir con sus expectativas, que tal vez no son tan específicas como nos gustaría. Ese es exactamente el tema. Tenemos que entender también desde ese feedback final cómo vamos a establecer expectativas para los próximos grupos que vamos a tener. Ahí Eso es muy vamos manejando, importante. como tú lo dijiste. Bueno, yo al principio decía, ¿quieres hablar más? Ok, cool, ya está. Pero bueno, hablar más, ¿qué significa? Significa dar ponencias en español, significa vender algo de tu trabajo en español, ir a citas con nativos, ¿qué significa hablar más? Exacto. ¿Quieres crear un podcast? ¿Qué significa hablar más? Y ahí entender, establecer esas expectativas. ¿Quieres leerte este libro para el final del año escolar? Vale, eso si realmente te vas a quedar con ese objetivo y estás empezando desde cero, probablemente tengas que dedicarle unas 6 horas al día, todos los días, 24/7 casi, para poder llegar ahí. No estoy diciendo que no vayas a poder, pero le vas a tener que meter muchísimo esfuerzo y tiempo. Vamos a hacer lo posible. ¿No? Especialmente con adolescentes que empiezan a estudiar un verano en 2 meses, de verdad que, digo, no van a leer Cien años de soledad, pero te van a hablar bastante fluidamente, ¿no? Exactamente. Ahí viene la importancia de poder también nosotros respirar profundo cuando vamos a pedir este feedback y Ujú. entender que no es personal, que nos va a ayudar a Eso. crecer. Sí. Y muy importante, creo que me quedo con la parte más importante, es ajustar expectativas, ¿no? Creo que de verdad es lo más importante. Por ejemplo, en el ejemplo que diste, de me das una actualización del producto cada semana y media. Tal vez, digo, no lo sé, pero tal vez no lo tenías claro en tu hoja de contrato que las actualizaciones son cada 10 días. Pero después de esto vas a escribir en el contrato. Las actualizaciones se hacen cada 10 días. Si quieres que sea diferente, pídelo, ¿no? Claro, Y entonces ya nadie nunca se volverá a quejar al respecto porque está muy claro. pasa Y lo mucho que mismo la con gente las quiere que le clases. leas los pensamientos y mira, está un poco complicado Claro, leerte la mente. No, sí. adivina no Y lo soy. mismo, y lo mismo con las clases, como profesores, ya hablaremos después de poner límites, pero de pronto es como, envíame más deberes, envíame más deberes, envíame más deberes. Nosotros no somos generadores de deberes, ¿no? Exactamente. ¿Quieres más ejercicios? Te puedo decir dónde encontrarlos, te puedo dar una guía de cómo buscarlos, te puedo recomendar un libro, pero yo no soy la responsable de dártelos, O ¿no? te cobro más y te los doy. Ok, vale, si es un servicio que quieres incluir en tu oferta, pero si alguien te escribe como profe, no hay suficientes deberes, pero tú tienes un ejercicio para cada clase programado, expectativas, ajustas tus expectativas. No tienes siempre necesariamente que ajustar tu oferta, Ujú. tienes que ajustar las expectativas de lo que ofreces, o sea, no vas a decirle a tu cliente, ah, bueno, ok, tú quieres cada 7 días, pues cada 7 días será. No, simplemente vas a ser más claro cuando vendas. Sí, y a veces ese feedback te sirve también para ajustar tu oferta. A mí me pasaba que me llegaba gente que quería, yo estaba vendiendo marca y sitio web, pero ellos necesitaban que les pusiera la marca en todos los aspectos de su empresa. Por ejemplo, invoices, proposals, Ok. de PowerPoint para redes sociales. Y yo al principio era como, yo no hago plantillas para redes sociales, yo no hago esto. Y después me di cuenta, pero es que todo esto es parte de la marca. Me lo siguen pidiendo y además necesitan que lo haga rápido. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a crear un VIP Day porque si le tengo que poner precio a cada una de estas cosas en particular, chao, o sea, no puedo. Además, a mí no me gusta trabajar en eso
vamos a tomarnos una semana para las presentaciones, a feedback, una semana para no sé qué, se me va la vida, me muero, no quiero, quiero hacerlo Y el rápido. proyecto me imagino que se puede alargar meses. Tal cual, entonces ese feedback me ayudó a entender que esta podía ser una oferta que agregar a mis paquetes, que además es muy valiosa para ellos porque el resultado es en 24 horas, el precio no es alto y tenemos un montón de cosas resueltas en un pedacito de tiempo muy corto. Todo gracias a las solicitudes y el feedback que estuve teniendo por unos meses, que al fin abrí la cabeza y entendí, pero es que esto sí, yo realmente no estoy negada a hacer estas cosas, simplemente me fastidia ponerles precio, me fastidia hacerlos independientes, voy a encontrar una manera de juntarlo y resolver el problema para mí y resolver el problema para los clientes. Todo Y esto ya es creaste posible. una nueva oferta gracias o bueno, nueva o como adicional a tu oferta ya existente gracias a esto. Tal cual. Entonces es un poco abrir los ojos, tomamos como hacíamos con la auditoría, tomamos y registramos toda esta información y una vez al mes por lo menos miramos qué ha pasado con este feedback, nos ha ido bien, nos ha ido mal, capaz ha sido un mes en el que estamos emocionalmente muy mal porque tenemos problemas personales o lo que sea y obviamente el feedback lo va a reflejar y vamos a entender, bueno, es que este mes me han pasado todas estas cosas, no es un reflejo de mí como profesional, es un reflejo de que estoy dejando que lo personal se conecte mucho con lo profesional y lo estoy dejando ver. No, nos va a ayudar a ajustar el camino. Claro, sí, sí, sí. Me encanta. Así que vamos a pedir, colectar, guardar, archivar, aplicar todo lo necesario, ¿no? Absolutamente. Lo que sea. Súper, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, reír o sentirte un poco más acompañado, compártelo con otro profe. Estamos en Spotify, en YouTube como House of Freelancers y en Instagram como Casa Profe. Nos escuchamos pronto.